Y el tema que en este momento nos ocupa es que la CDH Sonora ha recibido más de 40 quejas en un día del Cerezo 1 de Hermosillo. Entremos en materia. ¿Qué fue lo que ocurrió? La Comisión Estatal de Derechos Humanos desde hace 2 años tiene una actividad muy fuerte en los centros de reinserción social de todo el estado. Todas las semanas, cada una de las semanas se va a cada uno de los cada uno de los centros de reinserción social de Sonora. Y en el Cerezo 1 de Hermosillo tenemos un particular interés porque es el más grande, donde hay varios temas ahí que atender y donde estamos presentes toda la visita del sábado y toda la visita del domingo, que es aproximadamente de 8 de la mañana a 1 de la tarde, donde permanentemente, invariablemente, todos los fines de semana están presentes las visitadoras y visitadores de la comisión y yo personalmente. Y este fin de semana que acaba de ocurrir, en un día efectivamente se recibieron más de 40 quejas por probables violaciones de derechos humanos, lo cual es un número particularmente alto porque el promedio semanal de quejas que se reciben de los centros de reinserción social son de aproximadamente 17. Esto además en un contexto en el que antes de 2021 para atrás, semanalmente se recibían si acaso 4 quejas. Entonces se ha prácticamente cuadruplicado el número de recepción de quejas, pero además en contextos donde de repente hay días en los que como se reciben el doble o más de las quejas cotidianas, ¿no? En estas quejas que nos menciona, semanales, 17 quejas hacia ¿qué tipo de quejas son las que tienen? En el sistema penitenciario, sobre todo, tenemos temas de acceso a la salud. Ese es el mayor de los planteamientos. También ocurre recurrentemente un tema muy sensible que tiene que ver con personas que ya cumplieron su sanción privativa de libertad y no son puestos en libertad inmediatamente, y que la comisión pues ahí tiene un trabajo importante. Personas que llevan meses sujetas a un procedimiento, privadas de la libertad, personas extranjeras que no han recibido asistencia consular, y luego también temas delicados de integridad personal. Por ejemplo, este fin de semana, en el marco de estas 40 quejas, hubo precisamente una persona que no había recibido asistencia consular, una persona extranjera, una persona a la que la noche anterior había recibido una picadura de araña violinista, que es algo particularmente mortal, que no se puede atender con una limpieza de enfermería, que es necesario que esta persona no esté dentro, llevarlo a un hospital exterior porque es un tema muy delicado, y en fin, una serie de temas que es muy importante y que la comisión esté atendiendo, ¿no? De estas, entonces, en estas 40 son similares a las que se presentan de manera semanal. ¿Por qué lo hizo extraordinario este día? No lo sé, yo creo que hay una situación ahí particular de un contexto favorable, ¿no?, para que se planteen estas quejas. En la comisión, además de todo este trabajo semanal y cotidiano de presentarnos personalmente en los centros de reinserción social, otra acción muy importante es que hemos implementado una visitaduría especializada exclusivamente para atender casos de personas privadas de la libertad y sus visitantes, que también las personas visitantes son un grupo en situación especial de vulnerabilidad y son personas con las que además tratamos de mantener una comunicación frecuente y cercana, ¿no? ¿Qué pasó con estos casos, por ejemplo, que menciona? En el caso de quien fue picado por una araña violinista, ¿fue atendido después de que se hizo la queja? Yo personalmente me quedé ahí hasta para asegurarme de que esa persona esta persona tenía que ser agresada. Luego, posterior a esta recepción de 40 quejas, tuvimos un caso muy sensible en esta semana, en el caso del Cerezo de Guaymas, de una persona privada de la libertad que fue víctima de un esposamiento brutal y sobre el cual está también ahí la comisión investigando. Hay temas muy sensibles y además en un contexto en el que este año se han emitido 6 recomendaciones respecto al sistema penitenciario, ¿no?, que tiene que ver con fallecimiento de personas al interior del Cerezo por VIH-Sida, por agresiones físicas e incluso por tuberculosis, ¿no?, que creo que ese es un tema que tenemos que atender
con particular interés, ¿no? ¿Qué se va a hacer con todas estas quejas? ¿Cada una se le da seguimiento? ¿Ya en qué proceso van? Cuando se trata de situaciones sensibles, graves, incluso hay dos vías. Una es la medida cautelar. La medida cautelar no es una recomendación. La medida cautelar es un instrumento, una resolución de la comisión para actuar en casos de urgencia, ¿no? Para atender casos que no pueden esperar a la petición de un informe, a una investigación de meses que implica la recomendación. Y aquí quisiera volver a reiterar algo que ya he dicho en este programa, es que en los primeros 30 años de historia de la comisión se emitieron menos de 140 medidas cautelares. La suma total de medidas cautelares de 1992 a 2022 fueron menos de 140. En esta administración de 2 años ya estamos por llegar a 600 medidas cautelares que representan más del cuádruple, todas con un seguimiento y todas con una efectividad para resolver estos problemas. Y de este universo de casi 600 medidas cautelares, prácticamente la tercera parte están dirigidas al sistema penitenciario. Entiendo entonces, por lo que nos mencionaba, acude personal de la Comisión Estatal de Derechos Humanos a cada uno de estos centros penitenciarios en todo el estado. En todo el estado. Son alrededor de 50 horas de presencia de la comisión en cada uno de los centros de reinserción social, en donde van visitadoras y visitadores, es decir, personas que tienen fe pública, ¿no? y el propio presidente de la comisión. Cuando reciben estas quejas ustedes por parte de los internos, ¿no han manifestado ellos en algún momento que se les haya llamado la atención por haber interpuesto una queja? ¿No se les da un trato distinto? Sí, hemos tenido esas manifestaciones, desde luego, y nosotros tenemos que además emitir medidas de protección, ¿no? Son temas delicados, y también ha habido despliegue de responsabilidades administrativas por este tipo de situaciones, y las ha habido, y desde luego que las hemos atendido, incluso ampliando la emisión de la medida cautelar precisamente para atender este tema de reclamo, ¿no? por acercarse a la comisión para plantear una probable violación de derechos humanos. Cuando habla de ese despliegue para administrativos, son para las personas que ocupan algún puesto dentro del... Sí, claro. de los cerezos. Así es, para servidores públicos. Para servidores públicos en este caso. ¿El seguimiento cómo se da? ¿Se vuelve a ir a la siguiente semana o se está en contacto con el propio centro? ¿Cómo se le da el seguimiento? Cada caso es diferente. Por ejemplo, en este caso de Guaymas, ¿no? Sí. que digo es el caso más reciente y más grave que tenemos. La visitadora se presentó inmediatamente en la siguiente hora. Nos aseguramos de que esa persona se trasladara al hospital, de que hubiera una revisión médica. Esta persona ahorita ya fue trasladada a Hermosillo para una segunda revisión, ¿no? Que probablemente implique una cirugía, ¿no? Entonces hay un seguimiento puntual de cada una de las visitadoras y visitadores, y sobre todo esta visitaduría especializada, que además debo de apuntar un tema muy importante. Esta visitaduría, creo yo, que ha sido tan acertada y tan exitosa que actualmente ya necesitaríamos una segunda visitaduría para atender casos de personas privadas de la libertad, pues de tanto que ha crecido el número de estos temas, ¿no? Nos dice en lo que va, en un solo día fueron 40, ¿fue qué día cuando fueron las quejas? Este domingo pasado. Este domingo. Uh-huh. Ustedes vuelven a ir entonces el siguiente domingo. Este sábado y este domingo. Sábado y domingo son los días de visitas de las familiares de las personas privadas de la libertad, pero además la visitaduría especializada, la visitadora general y la visitadora adjunta de personas privadas de la libertad van también de lunes a viernes a dar seguimiento a cada uno de los casos que están ahí. Justo eso le iba a preguntar. Si ustedes no fueran directamente al cerezo, si no es en esta visitaduría, el familiar en el transcurso de la semana también puede ir directamente a la comisión a interponer alguna queja. Claro, la Comisión Estatal de Derechos Humanos, recordemos que desde hace 2 años está abierta de 8 de la mañana a 8 de la noche, pero además tenemos una línea de atención de 24 horas. La comisión trabaja 24 horas. La última medida cautelar se emitió anoche después de las 11 de la noche, se notificó en ese momento. La medida cautelar atiende casos de urgencia y creo que estamos tratando de actuar con la mayor diligencia posible para atender estos casos. ¿Se buscarán resolverlos todos?
Sí, por supuesto. Todas estas medidas cautelares no solo han sido aceptadas, sino que han tenido un seguimiento y han tenido un efecto. Muchísimas gracias. El tiempo se nos termina, así que le agradecemos mucho. No sé si quiera usted agregar algo. Pues siempre invitar a las personas a que se presenten a la comisión. Nuestro deber es ahí atender los temas y siempre lo hacemos con mucho gusto. Gracias, Luis Fernando Rentería, quien es el presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, por habernos acompañado. Al contrario, muy agradecido. Que tenga buen día.